Saludos a todos, estamos una vez más en nuestro canal Suma Teológica, Crítica y Académica. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de algunos libros. No hemos grabado nada para el canal, hemos estado un poco ocupados también. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar acerca de libros, acerca de algunos libros que adquiría con el sistema Logos, algunos libros que compré para el estudio del Nuevo Testamento. Y vamos a revisar un libro interesante que Editorial CRIE va a sacar actualmente. Me parece que en septiembre sale la teología sistemática de Samuel Pérez Millos. Los que conocen a este autor saben que va a ser una obra extraordinaria. Muchos ya están esperando la salida de este libro de teología. El primer tomo va a ser acerca de la cristología. Y vamos a empezar el canal, no vamos a tardarnos tanto, vamos a ver algunas literaturas. Todavía tenemos el logo de Génesis, creación, Edén y diluvio. Tenemos unas fallas. Espérenme tantito. Ya estamos de vuelta, estamos viendo aquí algunos libros que adquirí esta semana. He estado un poco ocupado, pero hay unos libros que me interesaban adquirirlas. Últimamente estoy comprando libros más que nada digitales por el sistema Logos. También es bueno los libros digitales, más que nada para poder transportarlos. Y a veces acumulamos tantos libros físicos que al momento de mudarnos es difícil. Me acuerdo cuando me mudé de casa, dejé varios libros y algunas las regalé porque no podíamos traerlas todas. Entonces vamos a ver estos libros, vamos a reseñarlos. Son unos libros de diferentes cortes, no solamente de corte cristiano evangélico, sino también vamos a ver que algunos son de corte católico, romano y apostólico. Recordemos que en el canal no vamos a discriminar a nadie, no vamos a analizar estos libros de manera conservadora, ni tampoco vamos a criticar la línea teológica, sino que solamente presentamos los libros que nosotros consideramos que realmente son buenos, y ya cada quien tiene el derecho de, pues, animarse a adquirirlas también, o simplemente conocer de que existen estos libros, y no solamente libros de John MacArthur, los libros de Piñero, los libros de Samuel Pérez Millo, sino que hay muy buena literatura de corte católica, que de hecho actualmente eh, en el Concilio Vaticano IV, algo interesante que uno de los papas, desconozco quién de todos, abrió las puertas para el estudio académico de las escrituras. Y debido a esa afirmación de este personaje, hay varios autores de rama católica que están empezando a hacer estudios críticos acerca de las escrituras y utilizar lo que son las llamadas ciencias bíblicas para la interpretación hermenéutica de las escrituras. Y esto me parece algo interesante para eh, la línea católica. Recordemos que en la historia católica se ha dicho mucho acerca de que cerraron el canon y que no permitían la lectura de la Biblia, y probablemente tenga algo que ver esto con la propuesta de los papas actuales, que están dando énfasis al estudio académico de las escrituras. Entonces vamos a ver 4 libros de corte católico que en lo personal a mí me interesaron demasiado. Y de hecho hay varios autores muy buenos. Está José Luis Saicre, que tiene una introducción al Antiguo Testamento que la verdad es buenísimo en cuanto a una introducción. Y no vayamos a irnos a leer un libro y criticarlo sin antes leer el libro. Y
también está este personaje, Ariel Álvarez, que es un personaje que ha causado mucha conmoción en el mundo académico y ha dicho o ha enseñado algunas propuestas que en algunos sectores las personas se escandalizan. Sin embargo, es de corte católico. En el canal estamos leyendo un libro eh, y es un católico que afirma acerca del proceso de la divinidad de Cristo. Y esto es algo interesante que un católico afirme cuestiones críticas y llega a la conclusión acerca del desarrollo teológico del personaje de Jesús. Y, y en la rama evangélica muchas veces se escandaliza a la gente cuando escucha estos temas. Entonces vamos a ver el primer libro. Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 libros. Vamos a presentarlos uno por uno. Vamos a leer las introducciones. Tenemos Evangelios Sinópticos y Hechos de los Apóstoles, de Aguirre Monasterio y Rafael Rodríguez Carmona. Este autor es un sacerdote católico. Sin embargo, este libro es de rigor académico. Los otros libros, el Evangelio según San Juan, es un comentario bíblico por Salvador Carrillo. También el comentario de Lucas por Salvador Carrillo. Tenemos el Evangelio de Marcos por Salvador Carrillo y también el Evangelio de Mateo. Yo me animé a adquirir estos comentarios porque este personaje, este autor, Salvador Carrillo, tiene una obra que lo leí de tapa a tapa, La vida de Pablo, un análisis crítico acerca de la persona de Pablo. Y me leí este libro de tapa a tapa y me gustó mucho cómo maneja la crítica textual, la crítica literaria y al igual la crítica de tradiciones. Y me impactó mucho cómo este autor redacta en este libro. Pablo, un análisis crítico acerca de la vida y obra de Pablo. Y me impactó mucho cómo utiliza ciertas palabras dando énfasis a que muchas cosas que Lucas escribió acerca de Pablo son, son palabras que Lucas, el autor de Lucas, sea quien sea Lucas, el autor de los Hechos y el Evangelio de Lucas, pone en boca de Pablo palabras que probablemente no dijo. Y esto me sorprendió demasiado como un libro de corte católico esté afirmando estas cosas. Y me gustó, me gustó el libro, me fascinó. Lo pueden buscar también. Se llama Pablo, o un análisis crítico acerca de la vida de Pablo por Salvador Carrillo. Y de esa forma me animé a adquirir estos 4 comentarios de los evangelios de este autor, porque también maneja lo que es la crítica, el método histórico crítico. Claro, recordemos de que cada autor tiene una forma de redactar y también está influenciado mm, por, por el pensamiento filosófico de formación que tiene. Me parece que también es un sacerdote, pero a mí me impactó mucho las palabras y la crítica que le hace a, al evangelista Lucas. Y yo sé que muchos se escandalizarán cuando escuchen esto, de que Lucas se inventaba datos. Y es lo que textualmente estaba comentando en este libro Salvador Carrillo acerca de que Lucas, a pesar de que él fue, o se dice que fue un historiador, desde el principio donde dice que ha recopilado y, y ha buscado información acerca de la vida y obra de Jesús, también de la misma manera recopiló información acerca de la vida de Pablo. Sin embargo, Salvador Carrillo hace una crítica interesante acerca de este personaje, del sea quien sea el autor de Lucas y de Hechos, que muchas veces se inventaba datos y hace un análisis interesante acerca del concilio.
que muchos pensamos en ese gran concilio en Hechos 15, donde se reúne Pablo y los apóstoles y se encuentra Santiago y se encuentra Pedro. Y ahí es donde se llega a ese acuerdo en cuanto a Pablo se iría a los gentiles y Pedro se quedaría a predicar a los que son los judíos. Sin embargo, hace una crítica interesante donde habla de que muchos de esos aspectos realmente no ocurrieron como lo redacta el evangelista Lucas, sino que probablemente lo que ocurrió sea lo que se redacta en la carta de Pablo en Gálatas. Otro de los aspectos críticos también que hablaba Salvador Carrillo es acerca de los diferentes libros o cartas de Pablo que son dudosos en cuanto a su redacción. Y me fascinó este libro. Si tienen la oportunidad de adquirirla, pueden adquirirla. Déjenme ver. Vamos a ver, solamente vamos a ver cómo está estructurado, no vamos a verlo todo, vamos a ver primero el Evangelio según San Juan. Está fallando el sistema, a veces se pone medio especial el sistema Logos. Ya leí algunas cosas de este libro, ya lo abrimos. Vamos a ver cómo el título se llama El Evangelio según San Juan, el Evangelio del camino, de la verdad y de la vida de Salvador Carrillo. Vamos a ver lo que sería la contraportada. Dice, el Evangelio según San Juan, el Evangelio del camino, de la verdad y de la vida. Estos signos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis en él vida eterna. Juan describe los fines del Evangelio por el recogido suscitar de la fe en Jesús, reconociéndolo como Mesías, el enviado de Dios para la salvación de toda la humanidad. Más aún, reconocerlo como el Hijo de Dios, de modo que, una vez habiéndolo aceptado, los creyentes consigan la vida. Pero el cuarto evangelio es también por antonomasia el evangelio de la revelación de Dios como Padre y asimismo el evangelio del Espíritu Santo. Esta es la portada del libro. Es un libro, yo siento en lo personal que no es tan complejo como otros comentarios, pero a mí me gustan mucho los comentarios bíblicos y tener diferentes comentarios bíblicos, no solamente casarnos con un solo autor, cómo está estructurado. Y lo que me gusta mucho de estos comentarios o los comentarios bíblicos individuales es que son muy amplios en cuanto a su explicación y muchas veces hay comentarios que son muy compactos en cuanto a la información que nos traen. Si hay la posibilidad o existe la posibilidad de comprar y adquirir comentarios de un solo tomo, eh, son muy buenos esos comentarios. Entonces empieza este libro con una introducción, el plan del cuarto evangelio, teología del evangelio de San Juan, lengua, estilo y procedimientos literarios. Esto es muy importante, conocer los géneros literarios, la forma en que se estructura lo que son los evangelios. Dice, formación del cuarto evangelio. Y aquí es algo interesante y yo, en lo personal, mm, hago énfasis a conocer cómo se formaron los evangelios y no solamente los evangelios, sino cómo se formó el canon del Nuevo Testamento y el canon del Antiguo Testamento. Nos habla acerca de la formación del cuarto evangelio y recordemos de que a veces se nos ha enseñado de que los evangelios fueron dictados desde el cielo, palabra por palabra. Sin embargo, hay problemas en la redacción de los evangelios. Hay adiciones, hay eliminaciones, hay agregados en cuanto al Evangelio de Juan. Probablemente no solamente sea un solo autor, sino que sean varios autores que redactaron el Evangelio de Juan. Tenemos el epílogo de Juan eh, en el último capítulo, que es muy interesante
ese capítulo porque le da un cierre a lo que es la historia de Jesús. Recordemos de que el Evangelio de Juan no es considerado entre los sinópticos, sino que contiene información que los sinópticos no narran. Y aquí hay algo interesante. Si el último capítulo del Evangelio de Juan es un agregado posterior y agregado por otra persona que no sea el evangelista Juan o quien sea el autor de Juan, recordemos de que no hemos recibido estas literaturas realmente porque las escribieron estos personajes, sino porque la tradición nos ha enseñado que estos personajes escribieron ciertos escritos, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas. Nosotros conocemos que lo escribieron ellos por tradición, pero realmente en el trasfondo de la redacción de estos escritos, muchas veces hubieron personajes que no eran apostólicos, que no eran, en muchas ocasiones fueron cristianos de segunda generación, por ejemplo, el agregado eh, final del Evangelio de Marcos y el epílogo del Evangelio de Juan probablemente sea escrito por otro personaje en una época ya posterior. Y lo interesante es que en este final del Evangelio de Juan cierra eh, o concluye el Evangelio con la reconciliación de Pedro y Jesús. Y esto es algo interesante, cómo el evangelista Juan hace esa reconciliación entre Pedro y Jesús. Recordemos cómo los evangelios sinópticos nos relatan acerca de cómo Pedro negó a Jesús 3 veces eh, y cumple con el criterio múltiple, porque los tres evangelistas narran este acontecimiento y probablemente sea histórico. Sin embargo, para darle un desenlace a esa ruptura entre Pedro, entre la figura de Pedro y la figura de Jesús, algún escritor posterior agregó el epílogo para darle esa reconciliación entre Pedro y Jesús. Cuando en realidad probablemente nunca ocurrió este acontecimiento. Yo sé que esto es algo escandaloso, sin embargo lo vamos a analizar desde el método histórico crítico. Ese fragmento o ese capítulo final del Evangelio de Juan lo escribió otra persona y lo escribió para darle énfasis a la figura de Pedro, recordando de que la figura de Pedro se ha mal interpretado como la roca o el fundamento de la iglesia de Cristo. Y lógico que la figura que representaba a la roca de la iglesia de Cristo tendría que tener una reconciliación. Probablemente no se narra en los tres evangelios, pero se narra hasta el evangelio de Juan y probablemente en el siglo II se agrega este epílogo dándole ese cierre a- al conflicto entre Pedro y Jesús. Y en el siglo II, en esos momentos ya está surgiendo ya la iglesia católica primitiva, ya se está convirtiendo en una iglesia ortodoxa ya para ese tiempo. Y de esa forma le dan cierre a este personaje de Pedro y la figura de Jesús. Y vemos cómo de forma pastoral le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Y entonces esto es meterle fuego a la leña al declarar de que probablemente este escrito fue agregado posterior para darle autoridad a la iglesia emergente, que realmente esto no sucedió y fue nada más para darle credibilidad para aquellos que decían de que sobre Pedro sería edificado la iglesia de Cristo. Y es interesante leerlo desde esta perspectiva. Entonces, este autor nos marca también acerca de la formación del cuarto evangelio, fecha de composición y edición del evangelio. Y este es algo interesante. Quiero que noten, muchas veces pasamos por algo ciertas letras o ciertas palabras. Dice fecha de composición y edición del evangelio. Una cosa es la composición y otra cosa es la edición. Probablemente el Evangelio de Juan pasó por dos, tres, cuarta, hasta cuatro ediciones, hasta lo que nosotros tenemos actualmente en la Biblia. Es decir, no tenemos los originales.
En el transcurso del tiempo en la historia, hubieron modificaciones y alteraciones al Evangelio de Juan, que aquí lo habla de manera mm, que no se vea de esta forma que lo estoy narrando. Lo está diciendo edición del Evangelio. Hubieron varias ediciones del Evangelio, así como el de las cartas Paulinas. Tenemos un video hablando acerca de crítica textual eh, de las cartas Paulinas, que realmente no tenemos un texto original. Lo que nos ha llegado son copias de copias de copias y probablemente ya un canon, ya o un evangelio ya reconocido y lo que tenía que creer la iglesia en ese tiempo. Y aquellos que no se acercaban a este evangelio o las ediciones anteriores a este evangelio fueron rechazadas y fueron probablemente perdidas en el tiempo. Entonces nos habla de la fecha de composición y edición del evangelio, el autor del cuarto evangelio y lugar de composición, lo que hay debate en cuanto a quién escribió el cuarto evangelio. ¿Fue el apóstol Juan? ¿Fue Juan el presbítero o el anciano? ¿O fue una escuela teológica que algunos llaman la escuela juanina? Dice, finalidad del evangelio, destinatarios del evangelio, a quién va dirigido el evangelio, la comunidad juánica, relación entre Juan y los sinópticos, historia y teología en el cuarto evangelio. Y este es algo interesante. Me gustan mucho los comentarios individuales porque muchas veces tocan la teología de cada autor. Mateo escribió para un pueblo judío. Marcos probablemente escribe para un pueblo entre gentil, mm, gentil y judío. Y Lucas escribe principalmente para personas realmente gentiles que no tienen nada que ver con el judaísmo. Y Juan, ese es el misterio, realmente para quién está escribiendo Juan. Y es interesante, como los estaba comentando, estos comentarios individuales tocan también los aspectos teológicos, porque cada evangelista tiene una idea y una interpretación de lo que es la figura de Jesús. La figura de Jesús de Mateo es muy diferente a la figura de Jesús de Lucas. La figura de Marcos es muy diferente a la figura eh, del Evangelio de Juan. Algunos han supuesto que el evangelista Marcos es principalmente adopcionista y que Juan ya le atribuye cierta divinidad al personaje de Jesús desde antes de la creación, desde el inicio del Evangelio de Juan leemos en el principio. Entonces vemos que cada evangelista y cada escrito tiene diferente teología y diferente interpretación acerca de lo que es el personaje de Jesús. Recordemos de que cada evangelista tenía una intención diferente, aunque el mensaje era el mismo, tenía una forma de explicar al Jesús de la historia en su teología. Entonces es importante conocer todos esos aspectos teológicos de cada autor. Por eso me gustan mucho las teologías bíblicas más que las teologías sistemáticas. Entonces nos habla y nos abarca varios aspectos importantes que tenemos que conocer antes de leer el Evangelio de Juan. Empieza ahora sí el comentario y algo interesante aquí, si están observando el libro, el prólogo es un himno. Lo que es Juan 1, 1 al 18 es un himno al verbo hecho carne. Y esto tiene implicaciones teológicas. El hecho de que Juan 1:1, Juan 1 al 18 sea un himno tiene implicaciones teológicas y te lo está marcando el comentario. Y algunos comentarios no lo marcan como si fuera un himno. Entonces ya viene lo que es la explicación y el comentario. Nos da un bosquejo. Lo divide en varias partes. La primera parte le llama primera parte el libro de los signos.
Vamos a ir rápido porque no vamos a poder leer todo. La segunda parte es el libro de la Gloria, epílogo, las apariciones de Jesús en Galilea. Y algo interesante, como les comenté al principio de esta narrativa, que el Evangelio de Juan probablemente tenga más de un autor, y aquí te lo marca, dice. Segunda conclusión, 21, 24 al 25. Y realmente este es un agregado, y si es un agregado, ¿cuáles son las implicaciones teológicas que contiene? Los comentarios que cita este autor, y quiero que vean muy bien. Este autor, aunque es católico, consultó el libro de William Barclay, que es uno de los mejores comentarios al Nuevo Testamento que tenemos en español. Y quiero que vean este otro autor también, Rudolf Bullmann, el famoso Rudolf Bullmann. Los que conocen de crítica de tradiciones, crítica literaria, han de conocer al personaje de Rudolf Buchmann. Rudolf Buchmann es un personaje importante en la búsqueda del Jesús histórico y muchos han criticado a este personaje diciendo que es un liberal. Sin embargo, Rudolf Buchmann lo que buscaba es realmente demostrar y conocer al Jesús de la historia más que al Jesús teológico. Y vemos cómo este libro cita también a Rudolf Buchmann. Varios autores que desconozco, pero han de ser buenos. El doctor Mogdi, que tiene un comentario también que es cristiano. Y algo interesante como este autor, a pesar que es católico, está citando libros protestantes. Y yo creo que tenemos que sacarnos de esa idea de considerar cierta literatura como ah, sacrilegio. Por ejemplo, muchos, y yo sé, en una ocasión me tocó, estaba presentando un libro católico de José Luis Saicre y recibí muchos comentarios negativos porque estoy presentando un libro de corte católico. Sin embargo, ya estamos en una época en que tenemos que despertar, ya no tenemos que criticar a las ciertas líneas teológicas. Al contrario, retomar lo bueno de esas líneas interpretativas y hacer un análisis crítico que no todos ellos están en error, independientemente del credo, de la ortodoxa, del dogma que practiquen. Y muchas veces el hecho de creer que solamente es por ser protestante voy a consultar libros protestantes nos limita a lo que es el conocimiento. Y vemos aquí cómo este autor está citando libros de protestantes. Vamos a ver qué otros libros encontramos, otros autores. Miren, también está citando libros de César Vidal. Yo sé que muchos no les gusta a este autor César Vidal. Por ahí tengo un libro de él. Se llama mm, El cristianismo primitivo. Y muy interesante ese libro. Miren todas las revistas que consultó este autor. Entonces este autor no se lo saca de la manga. Está muy bien documentado. Vean todos esos libros. Notas sobre la traducción del texto, la introducción, plan del cuarto evangelio. Entonces ya va empezando a desarrollar los temas. Es un libro que no está tan complicado de leer. El autor trata de ser un poco ameno de la estructura. Sin embargo, no por ser no por no ser tan complicado de leer, no deja de ser técnico. A mí me gustó el libro este que les comento acerca de la vida de Pablo, que escribió Salvador Carrillo, y me animé a comprar estos comentarios. Vamos a ver cuántas páginas contiene.
Tiene 519 páginas. Entonces sí es muy complejo a comparación de algunos comentarios que tienen el Evangelio de Juan en unas 100 o 200 páginas. Sin embargo, se centra solamente al Evangelio de Juan. Entonces, ya vimos la estructura. Solamente vamos a ver dos porque la colección es similar. No hay tanta diferencia. Vamos a ver la de Marcos. El Evangelio de Marco de Salvador Carrillo. Me parece, no sé si estoy equivocado. Si estoy equivocado, coméntenlos en el chat. Me parece que es sacerdote católico. Dice el Evangelio según San Marcos. El Evangelio de Marcos es el primer retrato de Jesús de Nazaret, pero no retrato de Jesús puramente histórico, sino de un Jesús a la vez de la historia y de la fe, contemplando y proclamando Mesías e Hijo de Dios. Marcos no quiso ser exhaustivo en contar todo lo que hizo y dijo Jesús, ni se afanó por presentar los acontecimientos en una secuencia cronológica y rigurosa. Marcos nos entregó la historia de Jesús, contándonos lo más significativo de su vida, desde su bautismo en el Jordán hasta su resurrección. Aquí está la portada del Evangelio según San Marcos, por Salvador Carrillo. La editorial es Verbo Divino. Verbo Divino tiene muy buenos libros. A mí me gusta mucho la editorial. No soy de corte católico, pero me gusta la literatura de algunos teólogos de corte católico. El contenido ya nos va narrando algo similar al libro del Evangelio de Juan. Tiene el plan del Evangelio, la teología del Evangelio de Marcos, lengua y estilo, autor y fuentes del Evangelio, lugar, destinatarios y fechas de edición. Me gustan mucho las introducciones. La primera parte, el ministerio de Jesús, el Mesías. Como ven, ya nos está estructurando, nos está bosquejando lo que es el libro. La segunda parte, el destino de Jesús, el Hijo del Hombre. Y termina. Dice, un retrato de Jesús de Nazaret según el Evangelio de San Marcos. Este tomo tiene menos páginas que el libro del Evangelio de Juan. Tiene 277 páginas. Es algo amplio también. Es interesante esto. No lo he revisado completamente, apenas las adquirí, pero el autor, a mi parecer, es bueno. Vamos a ver el Evangelio según San Mateo. De Salvador Carrillo. Vamos a ver la información. El Evangelio según San Mateo. Aquí está la portada. Dice, leer los Evangelios y reflexionar sobre ellos es encontrar a Jesús, cuyas palabras y acciones nos llaman a la conversación, el seguimiento y en definitiva a entrar en la dinámica del reino de Dios. Como creyentes, necesitamos nuevas formas o métodos que nos permitan entender de manera clara y sencilla la palabra de Dios. En este comentario del Evangelio de San Mateo, el autor presenta una manera fácil de reconocer y desentrañar el mensaje vivo de las palabras y de las acciones de Jesús. Entonces, este es el libro del Evangelio. Y también es una serie, es una colección de comentarios de este autor y
inician de la misma manera la estructura del Evangelio de Mateo, autor del Evangelio de Mateo, fuentes del Evangelio de Mateo. Recordemos de que hay mucha discusión cuáles fueron las fuentes de Mateo. Utilizó a Marcos y utilizó otra fuente que probablemente sea el Evangelio famoso llamado el Evangelio Q. Fecha del Evangelio de Mateo, lugar y origen del Evangelio de Mateo, destinatarios del Evangelio de Mateo, el Evangelio de Mateo y el judaísmo palestinenses del siglo I. Y este me gusta mucho este tema. Como les he comentado, a mí me gusta tener varios libros de diferentes autores y aún de diferentes cortes teológicas, porque nos aportan información y es lo que me gusta, consultar varios libros y llegar al final a una conclusión teológica. No siempre vamos a creernos lo que nos comentan también. Dice, el Evangelio de Mateo y el judaísmo el judaísmo palestinense del siglo I, lo que es el judaísmo del segundo templo, en la época del segundo templo. Y me imagino que aquí va a tocar los problemas que hubieron entre el judaísmo, el judio-cristianismo emergente y los choques entre el cristianismo y el judaísmo. Dice, los fariseos de Jacnia y la comunidad de Mateo. Interesante tema esto. Los fariseos de Jacnia y la comunidad de Mateo. No me acuerdo muy bien si Mateo o el Evangelio de Juan eh, narran una lucha entre los fariseos y Jesús. Eh, Sin embargo, ¿esto es algo contradictorio o es algo fuera de la cronología? Mm, Históricamente, probablemente Jesús nunca tuvo ningún problema con el fariseísmo de la época del segundo templo en el año 30, en su ministerio. No como nos lo narra el Evangelio de Juan o el Evangelio de Mateo, en donde les dice serpientes, aquellos que cierran el reino de los cielos y no permiten entrar, y que no permiten que ellos entren ni permiten que otros entren y cierran las puertas del reino de los cielos. Y les habla que son serpientes, eh, tumbas, que por fuera se ven bonito, sin embargo por dentro están llenos de huesos, dando énfasis a una contaminación. Recordemos acerca de los huesos y acerca de el énfasis que tenían los cuerpos descompuestos con el ministerio de los sacerdotes que no se podían acercar porque deben de estar puros y santos. Entonces, esa lucha que nos narran los evangelios puede caer pesado a lo que lo voy a comentar, puede caer algo difícil de digerir, pero probablemente no nos están narrando acontecimientos del año 30, nos están narrando acontecimientos del año 70, del año 1, del año 1. Como les estaba comentando, probablemente no nos está narrando acontecimientos del año 30, sino del año 70. ¿Por qué? Todo tiene un porqué. Hubo un problema entre la comunidad farisaica en el año 70 después de la destrucción del segundo templo y con los judíos que creían que Jesús era el Mesías. Fue tanto el conflicto que hubo una exclusividad acerca del judaísmo farisaico en el concilio famoso de Jacnia, que cerró las puertas a todos aquellos que no creían en en la reconstrucción farisaica que estaban realizando estos fariseos en Jacnia, y todo aquel que no concordaba con su teología, con sus tradiciones que estaban reescribiendo, eran rechazados por estos judíos. Y entonces rechazaron a varios judio-cristianos, aún los saduceos. Hubieron varios saduceos que estuvieron en contra de este movimiento de reconstrucción nacionalista que sucedió en Jacnia, y porque estaban rechazando todo aquello que no entraba
en la línea interpretativa, teológica y tradicional que estaban reconstruyendo estos judíos, estos fariseos en Jacnia. Y como vemos en la historia, desaparecieron los judio-cristianos, los saduceos, algunos estuvieron pendientes de que se iba a reconstruir nuevamente el templo y no quisieron unirse a esta reconstrucción farisaica en Jacnia. Entonces, todos estos conflictos que nos están narrando, probablemente Mateo o Juan, no tenga nada que ver histórico en la época de Jesús, sino que nos están narrando los conflictos que estaban sucediendo en el momento de redacción de estos evangelios. Recordemos de que Mateo, Lucas y aún algunos comentan que Marcos, probablemente todos esos evangelios fueron escritos posterior al año 70, después de la destrucción del segundo templo. Y cada evangelista actualiza los evangelios. Marcos fue el primero, probablemente el más antiguo. Posteriormente Mateo actualiza Marcos y nos narra acontecimientos, aún los conflictos que están sucediendo en esa época. Y Lucas al final también nos hace una actualización acerca de los problemas que estaban surgiendo en la época en que redacta Lucas. Y también Juan ya estaba escribiendo en una época en que había muchos conflictos teológicos. ¿Quién es Jesús? ¿Realmente quién es Jesús? ¿Un personaje humano? ¿Un personaje divino? Juan es el que ya empieza a relacionar a Jesús con una cierta divinidad. Probablemente ya en esa época había muchos conflictos y Juan redacta su evangelio dependiendo de los conflictos que había en su época. Y por eso vemos una cristología y una teología mucho más avanzada del Evangelio de Marcos, Mateos y Lucas, porque Juan ya está escribiendo en su época. Cada evangelista actualizó su evangelio. Marcos, el más antiguo que tenemos, o el primer evangelio de Marcos, no le interesa la resurrección, no nos narra realmente una resurrección como tal. El evangelio nos termina cuando las mujeres descubren lo que es el sepulcro vacío y a un personaje sentado que posteriormente los evangelistas actualizaron y dijeron de que era un ángel. Sin embargo, termina de forma abrupta el evangelio. Marcos 16, 1 al 8, del 9 al 20 son agregados posteriores. Sin embargo, no nos narra acerca exactamente qué pasó en la resurrección. Lo deja como un testimonio de fe y para fe, y es lo que ha mantenido a la iglesia cristiana desde el primer siglo acerca de la resurrección. Tenemos también cómo Marco no nos narra acerca de la ascensión. Eso ya fue contado por Lucas en el Evangelio de Lucas y en los Hechos. Entonces, cada evangelista trata de actualizar y rellenar los huecos del Evangelio anterior. Y a veces es importante conocer cómo se desarrolló, se estructuró las fuentes que utilizaron los evangelistas, porque hay cosas muy pequeñas o sencillas que muchas veces vemos en algunas páginas preguntando, que se resuelven solamente con conocer cuál es la historia de la redacción de los evangelios, y no solo de los evangelios, sino también del texto de la Biblia hebrea. Entonces aquí ya nos está hablando de los fariseos de Jacnia y la comunidad de Mateo. Interesante, no lo he leído, no lo he leído. Entonces la primera parte lo dije en el nacimiento de Jesús, la segunda parte promulgación del reino de los cielos, la tercera parte la predicación del reino de los cielos, la cuarta parte el ministerio del reino de los cielos, la quinta parte la iglesia primicias del reino de los cielos, la sexta parte próxima venida del reino de los cielos, séptima parte pasión y resurrección, la biografía. Mira, este personaje también es muy importante para el estudio de los evangelios, Clark Blumen.
que de hecho es protestante y lo está citando este autor. Aquí están todos los autores que cita. Utiliza también revistas teológicas. Vamos a ver cuántas páginas contiene. Vamos a ver si supera al libro del Evangelio de Juan. Tiene 364 páginas en la versión física. No me equivoqué. 365 páginas. No, parece ser que el libro más extenso de este autor es el Evangelio de Juan. Quiero pensar que por lo complejo que es el Evangelio de Juan. Entonces es bueno consultar diferentes comentarios. Entonces, este autor tiene 4 comentarios. A mí me parecieron interesantes. Salvador Carrillo, me gustó mucho uno de sus libros que lo leí de tapa a tapa acerca de Pablo, eh, un análisis de la vida de Pablo de forma crítica. Y vamos a ver este último libro, creo que nos va a dar tiempo ya. Ya vamos casi la hora hablando acerca de estos libros. Este libro, en lo personal, me pareció un libro súper bueno e interesante. Siento que está al mismo nivel que la introducción al Antiguo Testamento de José Luis Saicre, que José Luis Saicre utiliza mucho las ciencias bíblicas. Evangelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles. Es de editorial Verbo Divino. Es por Aguirre Monasterio, Rafael y Rodríguez Carmona. Y me parece de que también son sacerdotes. Interesante. Dice, el presente volumen de la colección Introducción al Estudio de la Biblia, patrocinada y dirigida por la Asociación Bíblica Española, es una presentación de los evangelios sinópticos y los hechos de los apóstoles en la que se unan el rigor y la profundidad con la claridad expositiva. Esta obra comienza con una exposición de los evangelios, situándolos en el devenir complejo de las tradiciones de Jesús y continúa con un estudio de cada evangelio desde la perspectiva literaria, teológica y sociohistórica. Esto es algo interesante y me gustó mucho este libro porque no solamente maneja lo que es el dogma, sino que analiza la literatura, lo analiza como algo teológico y los aspectos sociohistóricos. No podemos comprender los evangelios si no conocemos la época y los tiempos en que se redactaron estos libros. Este manual está concebido para quienes estudian la Biblia en un ciclo teológico, pero también pueden servir a cualquier lector que desee conocer los evangelios de forma actualizada y rigurosa. Y eso es lo que me gustan de estos libros, independientemente si sean católicos, si sean anglicanos, si sean bautistas, si sean reformadores, si sean protestantes. Lo importante es el estudio académico. Y en el mundo académico no es como en el mundo dogmático. En el mundo dogmático las personas se pelean diciendo que ellos tienen la verdad absoluta. En el mundo académico lo único que importa es exponer las evidencias crítico-históricos, literarias, teológicas acerca de los escritos que posteriormente fueron considerados sagrados. Entonces, este es un excelente recurso si lo pueden conseguir en formato físico. Sería excelente si lo pueden conseguir en formato digital. Yo lo compré en el sistema Logos. Me salieron unos 40, no, 20, $22, que serían unos 450 pesos mexicanos. Me parece que en físico tiene un precio más alto.
Entonces, Evangelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles, nueva edición actualizada y ampliada, es de editorial Verbo Divino. Y vamos a ver el índice. Este libro es muy complejo. Lo he hojeado en unas partes y este libro es algo complejo, es algo crítico, es de nivel teológico académico. Eh, los anteriores libros son un poco más, son complejos, pero la forma de redacción del autor hace amena la lectura. Sin embargo, este libro es algo un poco más complejo y antes de leer este libro les recomendaría leer una introducción al Nuevo Testamento. Espérenme. Este libro siento que es muy complejo. Si están apenas estudiando lo que son los evangelios, les recomiendo que busquen alguna introducción al Nuevo Testamento. Editorial CRIE tiene un libro color rosado, me parece, que se llama Introducción al Nuevo Testamento y te narra libro por libro todo lo que es los problemas y algunas situaciones con el Nuevo Testamento, con la redacción del Nuevo Testamento. Aquí tenemos otro libro también. Es un libro traducido, me parece que del alemán al español. Se llama El Cordero y el León, una introducción al Nuevo Testamento. Este libro es un libro, a mí me gustó mucho. La lectura es amena. No te maneja tanto los problemas y problemas teológicos y de redacción. También te pone preguntas como si fuera un manual eh, que te deja preguntas para poder aprovechar, preguntas de estudio y también te recomienda otros libros para un estudio más profundo. La lectura es amena, no es tan complicada, no muestra los conflictos teológicos o problemas de redacción. Para una introducción al Nuevo Testamento, libro por libro, este sería una buena opción. Es de, bueno, la editorial es BH Holman, me parece que es. Si apenas estás estudiando lo que es el Nuevo Testamento, este es excelente libro. El libro de editorial CRIE, que no lo tengo en físico, lo tengo en digital. También es muy bueno, me parece que es un poco más avanzado. Pero para empezar, este libro es buenísimo. Entonces yo les recomiendo que lean una introducción al Nuevo Testamento antes de leer este libro que se llama Evangelios Sinópticos y Hechos de los Apóstoles, porque contiene ciertas palabras y ciertas situaciones que se ven en las introducciones. El capítulo 1 dice, origen y naturaleza de los evangelios sinópticos. ¿Cómo surgieron los evangelios? ¿Cuál fue el primer evangelio? Hubieron evangelios que no eran evangelios, sino que eran dichos. Por ejemplo, el evangelio de Tomás. Planteamiento del estudio de los evangelios sinópticos. Itinerario de nuestro estudio, evangelios. El capítulo 2, origen de los evangelios sinópticos. Origen de la tradición. Jesús y los discípulos antes de la Pascua. La comunidad prepascual en torno a Jesús. Cultura de la memoria y de la tradición, características propias de la tradición prepascual de Jesús. Y esto es algo interesante cómo aborda este libro estos aspectos, porque antes que se redactaran los evangelios, había una tradición oral acerca de Jesús y
hay mucho debate y mucho estudio en cuanto a encontrar lo que es realmente la memoria colectiva del personaje de Jesús de la historia y cómo está influenciado los evangelios en cuanto a esta tradición. Y hay mucho debate realmente qué es lo que es el Jesús histórico, qué es lo que realmente dijo Jesús, recordando de que lo que tenemos en los evangelios ya es una tradición escrita y probablemente ampliada de lo que realmente dijo Jesús. Dice, la comunidad pospascual, la tradición reinterpretada a la luz de la experiencia pascual. La historia se reinterpreta. Y esto es lo que muchos no estamos acostumbrados a leer o a estudiar los evangelios desde una reinterpretación de la historia. Las narrativas que nosotros tenemos en los evangelios realmente no son realmente historia como nosotros conocemos la historia. Son reinterpretaciones de la historia, de lo que probablemente haya ocurrido en la historia de Jesús. Dice, la comunidad pospascual, la tradición reinterpretada a la luz de la experiencia pascual, fidelidad y actualización de la tradición. El recurso a la escritura, interpretación didáctica de las palabras de Jesús, cultivo de tradiciones narrativas de Jesús, las diversas actividades de la comunidad pospascual, la complejidad de tradición, perícopas aisladas y bloques largos, tradición oral y escrita. Entonces, esto es algo muy, esto ya es académico, ya es algo profundo en cuanto a la narrativa de los evangelios para el estudio. Te está hablando de tradiciones, te está hablando acerca de la comunidad prepascual y pospascual, cómo reinterpretaron los primeros seguidores de Jesús al personaje después de su muerte. Dice, la redacción de los evangelios sinópticos, naturaleza de los evangelios sinópticos. Los evangelios son textos narrativos. Los evangelios son narraciones teológicas. Los evangelios no son crónicas históricas. Y aquí muchos se van a escandalizar, pero sí están basados en la historia. No son crónicas históricas, pero sí están basados en la historia. Géneros literarios de los evangelios. Recordemos que tenemos que interpretar las escrituras de acuerdo al género literario. Sin embargo, cometemos el error de solamente interpretarlo a nuestra conveniencia. ¿Dónde íbamos? Dice, finalidad de los evangelios, despertar y fortalecer la fe de las comunidades cristianas, hacer de la vida de Jesús el paradigma para comprender sus palabras, visión equilibrada y sintética y literaria y teológicamente tanto de la persona y obra de Jesús como la vinculación de los discípulos con él. Es muy amplio los términos y los temas. La pluralidad de evangelios, recordemos de que no solamente existían 4 evangelios, existían varios evangelios. Actualmente le están dando énfasis también al evangelio apócrifo de Tomás. Los evangelios, obras de comunidades marginales, lectura vertical y lectura horizontal de los evangelios. Lectura horizontal o comparada de los sinópticos. Lectura vertical o seguida de cada evangelio. Y esto es algo interesante, cómo nos lo plantea, cómo leemos nosotros los evangelios. Si nosotros ponemos los 3 evangelios sinópticos y si estudiamos de esa manera, podemos ver cómo los autores de cada evangelio en algunas ocasiones escriben y reescriben la historia. Vemos de que hay muchas cosas que Mateo alarga de lo que comenta el Evangelio de Marcos. En algunas ocasiones
Lucas interpreta algunas cosas que dice Marcos y Mateo y las actualiza. Por ejemplo, el famoso discurso de Mateo 24 acerca de que por qué tienen que huir y cuáles son las señales. Y Lucas hace una descripción que no aparece ni en Mateo ni en Marcos, que dice que cuando vean reunidos eh, a las tropas o a los soldados o a los militares, algo por el estilo, huyan a los montes o cuando vean estas señales. ¿Y cuáles eran estas señales? Era acerca de del sitio del pueblo de Jerusalén. Entonces es bueno esta forma de estudio, ver cómo cada autor interpreta, reinterpreta y actualiza el Evangelio. El último que actualizó el Evangelio y el que quedó canónico fue el Evangelio de Juan. Sin embargo, hubieron en el siglo II, en el siglo III, otros evangelios que también actualizaban eh, la historia y la interpretación de la figura de Jesús. Los tres niveles de los textos de los evangelios sinópticos: nivel redaccional, nivel tradicional, referencia histórica. Ahí más adelante voy a leer el libro. No he leído todo el libro, le he echado eh, algunas lecturas, he visto algunas lecturas, he leído, pero todavía no en profundidad, apenas adquirimos estos libros. El capítulo 2, como vemos, el capítulo 1 está extenso y abarca temas un poco complicadas. Yo les recomiendo que lean, antes de leer este libro, una introducción al Nuevo Testamento. El capítulo 2, historia de la interpretación y cuestiones abiertas, los diferentes problemas que hay en cuanto a los evangelios, historia de la interpretación, los inicios del planteamiento crítico en la interpretación de los evangelios. Y esto es lo que me gusta de estos libros, porque no son libros dogmáticos, no son libros que hablan de religión, no son libros devocionales, sino que abarcan la cuestión académica, crítica, y aquí nos narra acerca de la historia de la interpretación, los inicios del planteamiento crítico en la interpretación de los evangelios. Recordemos de que surge ya en el siglo XVIII con los alemanes, y de ahí empiezan a salir diferentes ramas del estudio crítico: la teología liberal, la neortodoxia, teólogos e historiadores independientes. Dice, el problema sinóptico, el hecho sinóptico, concordancias, discordancias, teorías sinópticas, dependencia mutua, evangelio fundamental, teoría de la tradición oral, teoría de las dos fuentes, teoría de Boltzmann. Y hay varias cosas que yo no lo sé todo, desconozco muchas cosas, por eso me gusta leer, me gusta investigar, y hay cosas acá que yo no había escuchado. Por ejemplo, la teoría de Boltzmann, yo no lo había escuchado. La tradición de las dos fuentes, que habla acerca del Evangelio de Marcos y el Evangelio de Q. La teoría de la tradición oral, eso sí ya lo había escuchado. La escuela del análisis de géneros y sus tradiciones. Historia de las formas. Y aquí entra la figura también del alemán Rudolf Buchmann. Pues supuestos y objetivos del análisis de géneros, clasificación de las formas literarias, valoración de análisis de géneros. Y esto es algo complicado y algo que muchas veces nosotros no nos ponemos a leer las escrituras con toda esta información y con toda esta metodología. Nos aburre la metodología, yo sé que nos aburre la metodología, que solamente queremos escuchar lo crítico, y como algunos en las redes sociales hablan de ciencias bíblicas, cuando realmente las ciencias bíblicas son las ciencias seculares en la
aplicación de la hermenéutica para la interpretación de las escrituras. Y aquí vemos que todo esto lo está abarcando. Ya cada quien llega a conclusiones diferentes y utiliza de mala forma lo que son las ciencias. Escuela de análisis de la composición, los pasos de exégesis según el método histórico crítico. Esto es algo increíble y me fascina bastante este libro porque te maneja el método histórico crítico, que es el método que por lo general trato de utilizar en algunas presentaciones, en algunos videos. Sacar el dogma, sacar el hermetismo, analizarlo de forma crítico, histórica, literaria y cultural. La Biblia debe ser interpretada en su tiempo, no en nuestro tiempo. Muchas veces la teología o el dogma ha tratado de interpretar con los ojos actuales cuando en realidad son textos antiguos. Los pasos del exégesis según el método histórico crítico. Otras tendencias en los estudios de los evangelios sinópticos: estudio de la narrativa, estudio de la respuesta del lector, lectura pragmalingüística, análisis estructural, estudio de las ciencias sociales, exégesis sociocientífica. Como han visto, este libro aporta demasiado en cuanto a la literatura del Nuevo Testamento desde la perspectiva crítico-histórico, las ciencias sociales. ¿Por qué es importante conocer las ciencias sociales? No podemos comprender realmente ningún texto bíblico y los evangelios principalmente si no conocemos el contexto social en que sucedieron estos acontecimientos de la vida de Jesús. ¿Por qué fracasó Jesús como Mesías? Tenemos que investigar la cuestión social. ¿Por qué tuvo éxito al principio? ¿Y por qué algunos discípulos al final hasta lo traicionaron? Si nosotros tomamos histórico la traición de Judas, eh, ¿por qué los sacerdotes del templo no aceptaron a Jesús? Tenemos que ver también el aspecto social. Y muchas veces vemos como malas personas o vemos como la antítesis de Jesús a los sacerdotes del templo, a un Caifás. Y dice una verdad que nosotros tenemos que entenderlo. Es mejor que muera un hombre a que toda una generación perezca. ¿Por qué lo dijo? ¿Cuáles son las condiciones sociales sociales y políticas en las cuales se encontraba en el tiempo de Jesús? ¿Cuáles son los problemas culturales y tradicionales en que se enfrentó Jesús? Entonces tenemos que abarcar todo eso para poder comprender el fracaso mesiánico y conocer que no solamente Jesús fue el único que apareció como Mesías, hubieron otros Mesías en la historia, hasta lo que pasó al final en la destrucción del segundo templo, debido a esas cuestiones escatológicas acerca del reino, del establecimiento del reino, y como otros movimientos escatológicos, proféticos, apocalípticos, influenciaron a que hubiera una revuelta y con ellos tuviera una destrucción del pueblo de Israel. Entonces tenemos que analizar todo eso. No solamente tenemos que estar leyendo y no comprender la época, el tiempo, la cultura, la sociología, la historia, aún la geografía para entender el problema o el conflicto intenso que había en épocas de Jesús. Reconocer que no existía un judaísmo, existían varios judaísmos y aún Jesús probablemente estableció o quería establecer una secta más del judaísmo. Estaban los esenios, los saduceos, los fariseos y otras sectas en ese tiempo. Entonces, era un momento de conflicto social, político y religioso intenso la época de Jesús, y muchos no lo vemos de esa forma.
Cuestiones abiertas, dice. Tradición evangélica, oralidad y memoria. Tradición informal e incontrolada. Tradición formalmente controlada. Tradición informalmente controlada. Oralidad, memoria y tradición. El género literario de los evangelios. Modelo evolucionista y género literario. Modelo analógico y género literario homologable en su tiempo. Paralelos semíticos, paralelos helenísticos. A modo de conclusión, destinatarios primitivos de los evangelios. Y algo que me gusta mucho es que también te pone ejercicios prácticos. Por ejemplo, el estudio diacrónico de Mateo 9, 9 al 13, Marcos 2, 13, 17 y Lucas 5, 27, 32. Y me preguntarán, ¿qué es el estudio diacrónico? Consigan el libro y van a saber qué es el estudio diacrónico. Te marca ejercicios prácticos, estudio diacrónico, crítica literaria, análisis de los géneros, formas de la tradición, análisis de la composición, lectura vertical o continua. Entonces, al final de este capítulo, del capítulo 1, te pone unos ejercicios y eso es lo que me gusta, que no solamente te está dando información, sino que te está enseñando a tener un pensamiento crítico y analizar los textos después de haber aprendido la información que te da el libro. Parte segunda. Evangelio según San Marcos. Nos vamos a ir más rápido. Ya llevamos 1 hora y solamente vimos 4 libros. La segunda parte van a analizar el Evangelio según San Marcos. Y miren toda esta información. Y mira, cuestiones abiertas, el final del texto, tipos de terminación, valor del final en Marcos 18:8, valor de los restantes finales, 3 ediciones textuales de la obra de Marcos. Esto es algo increíble y es algo que hace explotar la cabeza de algunas personas. Existen 3 finales de Marcos. Existe el final largo que conocemos, existe el final corto, existe un final alternativo que ya tiene mezclas gnósticas, pero es un final que tenía Marcos. Y es un poco misterioso ese final. Da un poco de miedo ese final de Marcos. En lengua de Marcos, ¿en qué se escribió? Muchos dicen que probablemente sea en arameo, en hebreo o en griego. Dimensión teológica, Mesías que programa el reino de Dios, Hijo de Dios, discipulado, cuestiones abiertas. Historia de la investigación, biografía general. La verdad me parece increíble este libro, es- está increíble este libro. Miren toda la información, todo lo que hace el estudio de Marcos. La segunda parte es el Evangelio de Marcos. Ya te está hablando sobre diferentes problemas textuales, dimensión teológica, el Mesías que programa el reino, eh, cuestiones abiertas, dimensiones históricas, el origen de la obra, el autor, destinatarios, cuestiones abiertas, el testimonio de Papías y su valor. Recordemos de que los evangelios nos han llegado los nombres por tradición, no porque realmente hayan sido escritos por estas personas. Lugar de composición, problema de la comunidad, finalidad de la obra, fuentes. Para iniciarse en la exégesis de Marcos, consultar metodologías. Ahí ya empieza a hacer una exégesis, te enseña a hacer exégesis. Historia de la investigación, el siglo XVIII, la eterna Buchmann,
acerca de la crítica de tradiciones y de formas. Y es increíble este libro, me está gustando bastante este libro. La tercera parte ya habla de Mateo, dimensión literaria, una obra bien compuesta de recursos estilísticos, inclusiones, paralelismos y quiasmos, versículos centrales, repeticiones, ordenaciones numéricas, carácter doctrinal de Mateo, los 5 discursos. Recordemos de que Mateo tiene 5 discursos y, y la pregunta es, ¿de dónde sacó Mateo estos discursos? Probablemente el Sermón del Monte es un sermón imaginario. Realmente no existió históricamente un sermón del monte. Lo que hizo el evangelista es juntar toda la tradición oral de Jesús en un discurso y de esa forma se desarrolla lo que es el discurso del Sermón del Monte, ya le da un lugar cronológico. Sin embargo, probablemente sean enseñanzas, dichos de Jesús, construcción del Evangelios, polémica con el judaísmo, estudio de textos, consideración en Mateo en la vida de la iglesia. Tiene un texto interesante Mateo que no se encuentra en ningún otro evangelio, que habla acerca de la iglesia y es el famoso capítulo donde dice a Pedro: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, cosa que probablemente Jesús nunca dijo, y pueden investigar por qué lo digo. Dimensiones teológicas de Mateo, Jesucristo, teologías de la historia, la iglesia de Jesús, las obras y la ley, historia de la investigación, dimensión sociohistórica, la comunidad de Mateo, la iglesia de Antioquía, cuestiones abiertas, lugar de composición, autores que el Evangelio se compuso hacia el año 60 y tienen al apóstol Mateo como autor, Mateo y el judaísmo. El autor de Mateo es un gentil. Interesante. Él la dice Mateo y el judaísmo de su tiempo. El autor de Mateo es un gentil y su comunidad no está ni siquiera en polémica directa con el judaísmo. La comunidad de Mateo es en buena medida judio-cristiana, pero se separa del judaísmo y en polémica con él. La comunidad de Mateo polemiza intramuros con el judaísmo posterior en el año 70, lo que estaba comentando hace rato acerca del problema que había entre la comunidad cristiana y los judíos posterior a la destrucción del segundo templo, y cómo aún los judíos redactaron una bendición para aquellas personas que no estuvieron, que creyeran que Jesús era el Mesías, que más que bendición es una maldición. La comunidad de Mateo polemiza intramuros con el judaísmo posterior a los años 70. El Evangelio de Mateo en el cristianismo de los orígenes. Me está fascinando este libro. Los temas son muy, muy, muy buenos e interesantes. Y lo que tenemos que aprender son de los libros. Y muchas veces nos sorprendemos por algunas cuestiones que hablan en las redes sociales. Pero es porque no estudiamos, porque no leemos, no investigamos. Nos quedamos con un solo autor. Hay que investigar diferentes autores, no quedarnos con un solo autor. La cuarta parte habla acerca de Lucas, acerca de la lengua y estilo, estructura, género literario, cuestiones abiertas, dimensión teológica, características del camino, camino salvador, cuestiones abiertas, los milagros en Lucas y Hechos, acerca de la ascensión de Jesús. Probablemente Lucas lo haya desarrollado, o sea, propio de Lucas, ni Mateo, ni Juan, ni Marcos habla acerca de la ascensión de Jesús.
aspectos históricos, cuestiones abiertas, finalidad de la obra, problemática interna, problemática externa, las fuentes de Lucas y Hechos. Tenemos también las cuestiones abiertas, los problemas acerca de la redacción, acerca de las fuentes de Lucas, orientación biográficas, historia de la investigación, biografías generales. Entonces hasta ahí termina el libro, solamente analiza lo que es los evangelios y junta la investigación sobre hechos. La verdad me parece interesante todo lo que abordamos en este libro. Y es de nivel universitario. Dice, este manual universitario para el estudio de los evangelios sinópticos está destinado en primer lugar a quienes estudian la Biblia en un siglo académico de grado. Pensamos ante todo en facultades de teología e institutos superiores de ciencias religiosas. Interesante. Por eso de la complejidad de este libro. La verdad está buenísimo este libro. Yo lo conseguí en sistema Logos. En físico es muy difícil para mí conseguir libros de Verbo Divino en físico. Sin embargo, hay que leer, aunque sea en sistema digital. Como vimos, el libro está buenísimo. Está buenísimo este libro. Se los recomiendo. Es un poco complejo, es para nivel universitario de grado acerca de las ciencias religiosas. Antes de leer este libro, lean una introducción. Ya les enseñé la introducción que yo utilizo. Hay otras introducciones un poco más avanzadas, pero para empezar, esa introducción que vimos hace rato es súper buena. Entonces, el día de hoy vimos acerca de estos 5 libros, 4 de una colección de Salvador Carrillo. Vimos el Evangelio Signóticos Hechos de los Apóstoles, que es de nivel universitario. Tenemos otros libros también que vamos a analizar. Aquí nada más vamos a analizar. Tenemos este libro, son en inglés, libros en inglés. Me conseguí en la colección de este comentario en inglés, el Evangelio de Juan, Lucas, Marcos y Mateo. Estas sí son de líneas protestantes. El comentario de Tyndale del Nuevo Testamento. Conseguí las 4. La colección de 4 libros de Tyndale. A mí me gustan mucho los comentarios más que las... Ah, no, este es otro libro. Aquí está. El comentario de Tyndale, el nuevo comentario de Tyndale, del Nuevo Testamento. Conseguí los 4 libros que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan para el estudio del Nuevo Testamento. Son comentarios individuales de un solo tomo. Son de nivel académico. Aquí podemos ver el logotipo IBP Academic Interbase Express. Hay 2 versiones.
Esta es la versión del 2017 y hay una versión del 2000, me parece. Esta es la más actual, la última edición que salió. Igual, son comentarios individuales y te van a marcar lo que son los aspectos introductorios. La introducción, significado, visión general, algunos rasgos distintivos del Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan y las cartas, género literario, composición del Evangelio, finalidad y lectores, autoría, fecha y lugar del escrito, fiabilidad histórica, tendencias recientes en la interpretación del Evangelio de Juan, teología del Evangelio de Juan y estructura del Evangelio de Juan. Este ya es de corte protestante. A mí me gustan mucho los comentarios, pero los comentarios individuales porque te traen más información. Por ejemplo, esta te trae notas adicionales, algunos los llaman excursos o artículos. Te trae, parecen ser unos 10 artículos. Dice nacer del agua y del espíritu, el reino de Dios, vida eterna, sentencia, buenas tradiciones, ego eimi, el salvador del mundo, realeza, el engaño de Jesús a sus hermanos. Y este es algo interesante, cómo lo abarca o va a abarcar este tema. No sé si se acuerdan que cuando sus hermanos dijeron a Jesús de que por qué no bajaba a Jerusalén. Y me parece que él contestó, no estoy no me acuerdo muy bien si realmente contestó de que no iba a bajar y al final lo encuentran en la fiesta, probablemente en una Pascua. Entonces ahí Jesús ya hizo una mentira, me imagino que es lo que va a tratar. Monógenes, ¿qué significa monógenes? ¿Único Dios o unigénito? Entonces, te trae algunos artículos especiales. A mí me gustan mucho los comentarios. Lo acabo de adquirir, realmente no lo he leído todo. Está muy bien documentado, no se lo saca de la manga. Y eso es lo bueno de esos comentarios. La introducción. Hay algunos comentarios que te manejan análisis del griego. Vamos a ver. Sí, te hace el análisis del griego en el principio. Ousto en Archer Prosto Tean. Entonces aquí te está analizando el griego, nada más que está transliterado. No te pone el texto griego como tal, sino te pone el texto griego transliterado. Vamos a ver. Entonces, este es el comentario que es por versículo a versículo. Te translitera el texto griego, no te coloca el texto griego como tal. Monógenes, realmente qué es monógenes, unigénito o único Dios. Te hace el análisis de la Septuaginta también. Por eso es importante tener diferentes comentarios. Aquí hay una nota adicional acerca de monógenes. Y esto es muy bueno. Vamos a ver cuántas páginas tiene este comentario. Igual te marca varios epílogos.
Tiene 467 páginas en la versión impresa. Entonces eso quiere decir que es un comentario amplio, que es académico, es del 2017, es contemporáneo, no es del siglo XVIII. A veces no es que critique estos comentarios, pero hay comentarios muy, muy, muy buenos, pero hay comentarios que ya son del siglo XVIII. Hay muchas cosas que ya se avanzaron en el estudio del Nuevo Testamento, ya hay cosas que ya están refutadas, y por eso es importante también tener libros contemporáneos, actuales, y a veces hay libros que son del siglo XVIII, del siglo XVII. No es por criticar, pero hay cosas que ya están obsoletas. Tal vez lo devocional, probablemente eso siempre va a estar, siempre vamos a necesitar de algo de emocional. Y son situaciones y problemas tanto en el pasado como en el presente, son los mismos conflictos y problemas que tiene la sociedad. Y ahí sí entra lo de emocional. Pero en lo académico tenemos que buscar libros que sean contemporáneos. Entonces, este libro de Tinder, el comentario, es uno de los libros que adquirimos y que recomendamos para el estudio crítico y académico del Nuevo Testamento. De hecho, es de todo el Nuevo Testamento. Yo solamente les estoy mostrando lo que son los cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y conseguí este libro que es el comentario de la NBI, el comentario de aplicación del NBI, que lo vi económico y aproveché la oferta y la compré. Es de editorial Sonderbank, de una editorial académica también. Me parece que no hay muchas traducciones al español de los libros de esta editorial. Mira, esta te clasifica, te avisa qué tipo de nota es: original, texto original, contexto, significado contemporáneo. Opa, el contenido, la introducción a Marcos, la línea de Marco, biografía de Marcos, texto y comentario de Marcos. Este es el comentario, parece ser que es de la misma forma versículo por versículo, pero te marca, no sé si ven este icono, ya te está dando información de lo que estás leyendo o de los problemas que hay. El contexto, el significado contemporáneo. Parece ser que este comentario no te marca el griego. Estoy leyendo y no veo texto griego. Vamos a ver cuántas páginas tiene en el formato impreso. Está muy, muy grande este libro. 626 páginas para el Evangelio de Marcos. Entonces sí,
sí es extenso en cuanto a la explicación. Esta colección, la colección del comentario NBI aplicativo, yo he leído y he utilizado del Antiguo Testamento, el libro del Génesis, que su autor es el doctor John Walton, y por eso me animé a adquirir este comentario. Recordemos de que John Walton es uno de los especialistas en su campo del estudio del Antiguo Oriente, la cultura hebrea y las religiones comparadas. Y este libro es acerca del Evangelio de Marcos y como les comenté, a mí me gustan mucho los comentarios, me gusta tener varios comentarios para comparar y muchas veces esos comentarios amplios te dan más información. Imagínense 600 páginas solo para el Evangelio de Marcos, cuando a veces el Evangelio de Marcos en unos comentarios de un solo tomo tiene menos de 100 páginas. Otra de las cosas que yo recomiendo también es estudiar la teología bíblica de los evangelios. Adquirí esta teología bíblica también. Me gasté casi unos 1,500 pesos, unos $70 en estos libros, ya que a mí me gusta mucho lo que es el Nuevo Testamento más que la Biblia hebrea. Es fascinante, tiene más complicaciones históricas, críticas literarias y culturales, pero a mí me fascina mucho lo que es el Nuevo Testamento y adquirí estos libros para estudiar lo que queda del año, algunas cosas del Nuevo Testamento. De hecho, en el canal ya no hemos tocado temas acerca del Nuevo Testamento, porque antes de hablar tengo que leer, antes de hablar tengo que documentarme, antes de hablar tengo que leer y conocer aspectos de libros. Todo lo que tocamos en el canal no es porque vi un video y ya estoy refutando a tal youtuber, o vi un video y ya estoy haciendo un video sobre eso. No, constantemente estamos leyendo. Estoy leyendo en estos momentos acerca de la crítica textual de las cartas paulinas. Estoy leyendo también acerca del Éxodo, cuestiones críticas acerca del Éxodo. Y estoy leyendo algo acerca del griego, acerca del exégesis, cómo hacer exégesis eh, por medio del griego. Y eso es lo que he estado leyendo últimamente. A veces, en algunas ocasiones, leo el libro de los primeros cristianos de César Vidal, que tengo pendiente terminarla, no la he terminado. De hecho, la estábamos leyendo en el canal, pero hay muchas personas que no les gusta este autor pero bueno, yo siempre he dicho de que no hay que considerar al autor, sino la obra del autor. El autor puede ser alguien que cause controversia o polémica, pero si el libro está bien documentado, ¿por qué no leerlo? Otro libro que les recomiendo para el estudio del Nuevo Testamento es una teología del Nuevo Testamento. Esta es de Howard Marshall. Hay varias teologías bíblicas. A mí me gustan mucho las teologías bíblicas, aunque en el canal no tocamos temas realmente teológicas. Tocamos temas de problemas teológicos, históricos, críticos. Pero me gustan las teologías, más las teologías bíblicas. Hay una teología bíblica de un alemán, es de editorial Vida. Es muy buena teología y te marca todos los problemas históricos, problemas literarios, los conflictos en las diferentes teologías. Recordemos de que a pesar de que se escribió un solo mensaje,
o lo que nos han enseñado de que los escritores del Nuevo Testamento nos escribieron un solo mensaje igual todos. Sin embargo, cada escritor hay ciertos conflictos teológicos. Por ejemplo, Santiago y Pablo. Y yo sé que esta es una cuestión enorme y de diferentes maneras se puede resolver. Sin embargo, cada escritor escribió de diferente forma de pensamiento y diferente teología. Este es el Nuevo Testamento Theology de Marshall Howard. Editorial CRIE tiene la versión traducida. Editorial CRIE tiene una versión y de hecho ya volvió a editarla en tapa blanda, antes era en tapa dura, de este mismo autor. Yo traté de conseguirla en inglés porque muchas veces se pierde la traducción a algunos sentidos. Sin embargo, hay otras teologías recomendadas. Esta también es de editorial CRIE, Teología del Nuevo Testamento de LAC. La he consultado en algunas ocasiones y es buenísima este libro. Si queremos estudiar de forma crítica, tenemos que estudiar también la teología. Este es una teología inglesa también, LAC. Es una traducción al español. Muy buena traducción, muy buena teología. Sin embargo, no tenía esta teología y de hecho están caras las teologías del Nuevo Testamento. Esta teología me parece que estaba en $50. ¿Y qué es una teología bíblica? ¿Por qué es importante una teología bíblica? Como comencé al principio, cada escritor del Nuevo Testamento escribió de diferentes formas de pensar a pesar de que transmitían un mensaje. En cuanto a la teología bíblica, desarrollo la teología solamente del escritor, y no como las teologías sistemáticas que hablan de un tema y buscan las escrituras de los diferentes libros acerca de este tema. Por ejemplo, la eclesiología, la cristología, la neumatología, la escatología, la teología propia. Lo que se encarga la teología sistemática es ver qué es lo que dicen estos autores acerca de estos temas. Sin embargo, se mezclan las ideas y probablemente haya cierto sesgo en cuanto al desarrollo teológico sistemático. Lo que me gustan las teologías bíblicas es que te hablan acerca de la teología del autor del libro o de la carta. La parte uno empieza con la introducción, cómo hacemos teología neotestamentaria, que es un problema, cómo coincidir o cómo hacer cómo reconciliar las diferentes formas de pensar de los autores. Jesús, parte 2, Jesús, los evangelios sinópticos y los hechos. Ya nos va desarrollando el quehacer teológico de los evangelios y la teología del Nuevo Testamento, Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo, Lucas, Hechos, o Hechos de Lucas, la secuela. Al final te hace un breve resumen de la teología de los evangelios sinópticos y los hechos de los apóstoles. La parte 3 analiza las cartas paulinas, cartas a los Gálatas, cartas a los tesalonicenses, primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, carta a los Romanos, carta a los Filipenses, carta a Filemón, carta a los Colosenses y así todas las cartas. Al final te abarca un resumen de la trilogía de las cartas paulinas. Y hay muchos conflictos. Si Pablo realmente tenía una teología propia o con el transcurso del tiempo su teología cambió. Recordemos de que Pablo esperaba
una venida inmediata de Jesús. Sin embargo, posteriormente su idea cambió y fue aceptando de que la venida de Jesús sería más tarde. Entonces hay un cambio teológico y desarrollo teológico. Te divide también lo que es la teología de Juan. Recordemos de que están las cartas de Juan, el Evangelio de Juan y el Apocalipsis. En la literatura de Juan te abarca toda esa literatura. La parte 5 ya te abarca la carta de Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro y Judas. La parte 6 conclusión, y este es sobre el problema que les estaba comentando, dice diversidad y unidad en el Nuevo Testamento. Y hay un problema enorme en cuanto a la diversidad del Nuevo Testamento, que aún los reformadores posteriores, por ejemplo Lutero, consideraba la carta de Santiago como una carta de paja, la consideraba de menor grado, y de hecho de ahí surge este dicho de que aún en el canon hay un canon, libros que probablemente no tienen o no aportan nada al Nuevo Testamento, pero que ingresaron al Nuevo Testamento. La introducción. De hecho, el índice es muy corto, de hecho se habla más acerca de estos temas. El primer capítulo solamente abarca el objetivo del estudio del Nuevo Testamento, el problema del canon, y este es lo principal que uno debe de conocer acerca de estos problemas. Y a veces leo cosas en algunas páginas y digo, pero si esto se resuelve leyendo una teología del Nuevo Testamento, se resuelve leyendo un comentario del Nuevo Testamento, se resuelve estudiando la historia del canon, el desarrollo, pero eso nos da a entender que realmente no estudiamos, realmente no buscamos las maneras de poder tener un conocimiento teológico, crítico y académico acerca de estas cuestiones. Y surgen cada persona en internet tratando de confundir, tratando de atacar, aún viendo las dificultades y las diferentes problemas en la Biblia, como que si la Biblia tuviera errores y empiezan a desbaratar el cristianismo. Pero esas personas realmente no tienen una formación teológica. eh, Diversidades y problemas ocasionales, teologías, teologías y teología. Es decir, hay varias teologías. No existe una teología solamente en el Nuevo Testamento. Y aún hay teologías en conflictos. La estructura del material, la misión del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento en la Biblia, la persona de Jesús en el Nuevo Testamento, teología, el Nuevo Testamento y la teología sistemática. Entonces el primer capítulo te abarca mucho. El temario de este libro no abarcó todo lo que realmente contiene. La segunda parte, Jesús, los sinópticos y los hechos, el capítulo 2, la trilogía del Nuevo Testamento, recursos de los evangelios, Jesús y los evangelios, los escritos, otros escritos del Nuevo Testamento. Me imagino que hablará acerca de los apócrifos. Y de hecho ya le están dando énfasis en hablar acerca de la apócrifa. Esto era muy raro anteriormente, pero en estos libros ya se tocan los apócrifos. Y toda buena teología bíblica toca los apócrifos. El capítulo 3, Marcos, el Evangelio de Marcos. La historia de la teología de Marcos, los temas teológicos, la conclusión. El capítulo 4, el Evangelio de Mateo, historia de la teología de Mateo, los temas teológicos,
Lucas y Hechos, historia teológica de Lucas, los temas en Evangelio, los temas teológicos en el Evangelio, conclusión. Y así también con Lucas, las cartas paulinas, y ya te va estructurando, te va comentando todas las cartas. Y mira, esto es lo que me gusta mucho de las teologías. Y muchos dicen, yo no estudio teología porque lo estudian de forma dogmática y a mí me gusta estudiar de forma ciencias bíblicas. Cuando en realidad mm, las ciencias bíblicas es un movimiento del siglo XVIII y que surge de la teología liberal. Al final de cuentas estás haciendo teología. Una mala teología, pero en fin, teología. Y esto es lo que me gusta mucho porque también te tocan las controversias. Controversias en la carta de Gálatas, la teología histórica, temas teológicos, eh, tesalonicenses, la carta de Corintios, eh, la carta de los romanos, filipenses, que tienen la misma estructura. Te marca la historia teológica, los temas teológicos, y así con todas las cartas. Después te hace un análisis de la carta Paulinas y los evangelios sinópticos y hechos, la verdad central, elementos específicos, la literatura juanina o juánica, el evangelio de Juan, y miren, el prólogo, la historia teológica del prólogo, Jesús y los judíos, la historia teológica, Jesús y los discípulos, la historia teológica, la muerte y resurrección de Jesús, los temas teológicos, la carta de Juan, la primera carta, la segunda carta, la tercera carta, los temas teológicos y así. La parte 5, la carta de los hebreos, hasta la conclusión. La conclusión tiene unos temas que se llaman diversidad y unidad en el Nuevo Testamento. Al final, a pesar de las diversidades teológicas del Nuevo Testamento, le dan un cierre a todos estos conflictos y tratan de hacer la unidad teológica o el mensaje principal. El contexto bíblico, la situación misionera, la diversidad de la verdad y las comunidades teológicas, unidad o diversidad. El problema de siempre, el problema que se ha manejado con el Nuevo Testamento es que hay diferentes posiciones teológicas aún en el mismo Nuevo Testamento. Entonces, estos libros son muy recomendados para un estudio crítico, tener comentarios, tener una introducción al Nuevo Testamento. En este caso vimos uno de nivel académico, de licenciatura, universitario. Tenemos tanto comentarios de corte católico de Verbo Divino como comentarios de corte protestante, que son los comentarios Tyndale en inglés, el comentario aplicativo de NBI, que también es muy bueno, y también tener eh, una teología del Nuevo Testamento. Entonces ya llevamos casi 2 horas y vimos algunos libros y algunos recursos interesantes para el estudio crítico, académico, y de hecho hay muchos libros superiores a estos. Sin embargo, hay que leer de todo tipo, no hay que quedarnos con un solo autor, no hay que creerle solo a Piñedo. Yo veo que solamente hablan de Piñedo, Piñedo acá, Piñedo allá, Piñedo, pero no saben cuál es la influencia de Piñedo, qué estudió Piñedo, antes de Piñedo, quién estuvo. Rudolf Bultmann es superior a Piñedo y aún mismo Piñedo lo ha dicho en las entrevistas. El doctor Herman
académico. Tiene diferentes libros superiores y aún siento que hay cierta influencia de Piñero con el doctor Herman. Está en Ray, que es muy bueno y de hecho él desarrolló la perspectiva eh, sobre la nueva interpretación de Pablo. Tiene un libro en inglés que Editorial CRIE tradujo al español que se llama El verdadero pensamiento de Pablo y que otros teólogos han adoptado, así como Piñero. Entonces hay muchos autores. Está Kinner o Chris Kinner que tiene un comentario muy bueno del Nuevo Testamento. Entonces, no nos quedemos con un solo autor. Hay mucho material para el estudio crítico académico del Nuevo Testamento. Entonces, nos vemos en otra ocasión. Les debo varios videos. Tenemos varios proyectos todavía y varios temas a tratar en el canal. Sin embargo, no ha habido esa oportunidad. Sin embargo, más adelante quiero tratar sobre el problema acerca de la pluralidad. ¿Por qué Dios habla en plural? Pero ese es otro tema que veremos más adelante. Muchas gracias a todos los que tengan comentarios. Si quieren recomendar un libro, póngalo en el chat y más adelante lo trataremos. Y si lo tenemos, ¿por qué no también lo podemos leer? Nos vemos en otra ocasión. Saludos a todos.